Hola, muy buenos días y gracias por atender a este webinar sobre electromiografía y ciclismo que organiza la empresa Custom for Us y que está basado en nuestras experiencias habidas con el electromiógrafo de superficie, los de alguna manera pantalones instrumentados, y se basa en los datos recogidos tanto por nosotros como los existentes en la literatura científica publicada hasta la fecha en electromiografía y ciclismo. Obviamente hemos resumido o hemos sacado los datos que nos parecen más interesantes, sobre todo para que la utilización y la interpretación de los datos que un usuario de electromiografía pueda tener sean más útiles o más fácilmente diagnosticables los problemas que se puedan generar, etc. Vamos a ello. Bueno, para los que no tengan una gran experiencia en electromiografía, decir que la EMG es la forma abreviada de referirse a ello, es la cantidad de electricidad generada por los músculos y es proporcional a la intensidad contráctil. Quiere decir esto que hay un nivel de proporción entre el número de fibras que se contraen y la cantidad de electricidad que se genera. Una contracción máxima y violenta, tanto voluntaria como involuntaria, sería una cantidad eléctrica elevada, y una contracción, vamos a decir, leve o simplemente, pues, por ejemplo, de mantenimiento de una postura, sería una señal eléctrica baja. Hay una proporcionalidad que es, por otra parte, muy directa, como veremos en algunos de los ejemplos más adelante. Hay que tener en cuenta que hay tensiones que no son siempre conscientes, y esto tiene una bidireccionalidad muy importante. Por una parte, gente que está haciendo tensión con músculos sin que haya una consciencia de esa tensión. Sí, el cerebro está obviamente enviando la señal de tensionar ese músculo, pues por un problema postural, por un desequilibrio, por ejemplo, pero eso no quiere decir que el sujeto esté notando, al menos aparentemente, esa tensión, ¿no? Hay una diferenciación que, bueno, pues no está totalmente admitida, pero sirve bien para ejemplificar esto acerca de lo que son los músculos tónicos y los músculos fásicos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues músculos posturales, músculos que tienen una preactivación, digamos, muy constante, porque son músculos posturales, pues los músculos, por ejemplo, de la sujeción de la columna vertebral, son músculos que están muy activos y sobre los cuales no tenemos una gran consciencia del esfuerzo real que están realizando. Eso no quiere decir que no lo estén haciendo, sino simplemente que no tenemos una señal, como puede ser otro tipo de músculos, como por ejemplo pueden ser los gemelos o los cuádriceps, que cuando los utilizamos somos muy conscientes de estar utilizándolos porque vamos a decir que tienen una activación de base diferente, ¿no? Simplemente para que, bueno, se entienda que no siempre entre el nivel de percepción de la tensión de un músculo y el nivel de la señal eléctrica va a haber una correlación directa. Sí, entre la tensión y la actividad eléctrica, pero no con la consciencia. El objetivo ergonómico de cualquier modificación, valoración o alteración, vamos a decir, del status quo, es reducir la cantidad eléctrica de un músculo para una cantidad de trabajo o una tarea específica. Eso quiere decir que se está trabajando de manera más precisa, más coordinada, y que menos músculos tienen que trabajar a la vez para hacer esa tarea, ¿no? Es un principio ergonómico básico. Menos tensión para el mismo resultado final. Y luego, por otra parte, tenemos el objetivo de la potencia. Cuando intentamos una utilización máxima y una generación máxima de fuerza, intentamos que la actividad eléctrica sea lo máximo posible, ¿no? Son, de alguna manera, los conceptos de potencia, en el caso de la actividad eléctrica máxima, obtener la máxima potencia, y el objetivo ergonómico se relacionaría con la capacidad. Cuanta menos actividad eléctrica desarrollo en una actividad física concreta, más capacidad tengo en el tiempo de prolongar ese ritmo de trabajo. Las unidades en las que mide el EMG normalmente son los milivoltios. Dado que la señal en algunos aparatos es francamente compleja o la recepción de la misma no se realiza de una manera, vamos a decir, depurada, se recurre a lo que es la integración. La integración es simplemente el establecimiento de la unidad eléctrica respecto a un 1, entendido el 1 como la máxima cantidad posible de electricidad
que podría generar ese músculo en un momento dado y porcentualizándolo en definitiva. Por otra parte también hay electromiógrafos, no es el caso del que nosotros utilizamos, que recogen la polaridad positiva y negativa, ¿no?, correspondiente a la polarización y repolarización de las fibras para las diferentes contracciones. El electromiograma integrado o rectificado, manipulado en definitiva, no entiende de cargas negativas y de alguna manera siempre lo normaliza y lo positiviza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos evitado de alguna manera exponer datos positivos y negativos porque, bueno, entendemos que esto es un módulo de introducción a la electromiografía en el cual es mejor que queden pocos conceptos claros que introducir elementos que serían complicados. Pero si alguien recurre a otro tipo de datos y se encuentra datos negativos de electromiografía, que recuerde que simplemente es la repolarización y son datos que no están tratados. En este caso, como digo, solo vamos a utilizar datos ya tratados y macerados. En la gráfica que tenemos en esta pantalla se puede observar el fenómeno que hemos hablado, ¿no? Cuando estamos hablando de la situación en la cual nos encontramos en un momento dado, un aumento de la intensidad, en ese aumento de la intensidad lo que sucede en un momento dado es que la actividad eléctrica va subiendo a lo largo del ejercicio. Vemos cómo en los minutos la actividad desde el punto de vista metabólico medido a través, por ejemplo, en este caso del lactato, va aumentando porque el incremento de la intensidad se corresponde con el tiempo y como vemos como los milivoltios de una señal ya tratada van aumentando cada vez que aumenta la intensidad y hay una, pues bueno, correlación, llamemos así, o al menos una relación, si cabe, entre la intensidad y la actividad eléctrica. También tiene una forma, de alguna manera, exponencial, según la cual, pues bueno, en determinados momentos la intensidad sube, tanto en el lactato como en la actividad eléctrica, y a partir de ciertos momentos donde la intensidad es máxima, esto pues se supone que prácticamente estamos hablando de un desenrampa desde la intensidad mínima hasta la intensidad máxima, en la última parte es donde se producen los aumentos más marcados. Se establece, de acuerdo al autor, en este caso Candotti, que entre el 30 y el 40% de la contracción voluntaria máxima se encuentra el umbral, ¿no? Esto aproximadamente sea un 30 o un 40%, un umbral pues, más o menos definido de manera visual, respecto al máximo nos encontraríamos, ¿no? 0,10 respecto a 0,30, que sería pues, el 30% de las señales máximas, aquí se encontraría el punto de corte o el punto, de alguna manera, de estado estable de lactato. Aquí, un autor posterior, en este caso Tikkanen, de alguna manera también establece la relación no solo del lactato a través del OBLAS, sino también de los umbrales ventilatorios. Pues podríamos concluir que es posible que exista una forma de detección de diferentes fases desde el punto de vista metabólico para distinguir cargas más aeróbicas o cargas con presencia más anaeróbica desde el punto de vista metabólico a través de la señal eléctrica de los propios músculos, que no aumenta de manera lineal, sino de manera exponencial, tal y como aumentan tanto las señales ventilatorias como las señales lácticas. Podríamos, de alguna manera, aunque no sea objeto de este webinar, teorizar acerca de la determinación del umbral, por ejemplo, del umbral láctico a través de las señales eléctricas. Bueno, hay autores que han trabajado sobre ellos. En todo caso, queda bastante claro que del aumento de la intensidad del ejercicio, de la demanda muscular, las señales eléctricas se comportan de manera prácticamente previsible y tal y como lo hacen el resto de los parámetros fisiológicos de control habitual. En un resumen de un estudio casi clásico, porque pues, evidentemente ya son prácticamente 40 años de antigüedad del estudio de Hull, que es uno de los primeros que desarrolla electromiografía con deporte de cierto nivel, he resumido o he sacado un poco el extracto de 4 conclusiones que aparecen en el abstract del estudio y bueno, algunas de ellas no quedan totalmente confirmadas en este webinar, pero nos parece muy interesante como ubicación un poco del conocimiento que existía en aquel momento y el que existe actualmente acerca de la determinación de los patrones motores o del diagnóstico de los patrones motores a través de la electromiografía.
Por una parte, la primera conclusión es que dice que la utilización de pedales automáticos y de pedales, vamos a decir, de plataforma, pedales que no llevan una sujeción al pedal, altera notablemente la actividad de los músculos. Quiere decir esto que más adelante vamos a profundizar en ello, pero los pedales automáticos dan la oportunidad de que el sujeto, de alguna manera, utilice la fase ascendente para poder generar trabajo. Esto no quiere decir que sea el objetivo a cumplir, sin embargo sí que puede ahondar o puede presentar la posibilidad de que esto suceda en un momento dado. Quiero decir que con los pedales de plataforma no se puede traccionar, pero la electromiografía, de alguna manera, es capaz de detectar que cuando se están utilizando los pedales automáticos, la fase tractora está siendo más o menos activa. Luego podemos ahondar en este tema sobre la bondad o la no conveniencia de realizar este gesto. Pero los pedales automáticos permiten hacerlo, eso es algo que parece desde el punto de vista físico bastante obvio, y la electromiografía sirve para discriminar esa situación, para entender si se está o no se está tirando de los pedales para arriba. En la segunda conclusión, la actividad electromiográfica no parece estar relacionada con lo que pudieran ser directamente patrones mecánicos. Quiero decir, la alteración del sillín, la alteración del tipo de zapatillas o probablemente de algunas otras médicas sobre la bicicleta no afectan de una manera prevista. Quiere decir esto, que es algo que de alguna manera hemos introducido en algunos otros conceptos, como por ejemplo podría ser la medición del torque. Las modificaciones mecánicas no es que no tengan importancia, por supuesto que tienen importancia, pero no tienen una correspondencia tan directa y tan previsible como se podría esperar. No es subir el sillín, va a pasar esto, bajar el sillín, va a pasar lo otro. Es un poco más complejo. El sujeto que está arriba toma muchas veces decisiones inconscientes y estas decisiones inconscientes son las que realmente alteran el patrón motor en una dirección o en otra. De este modo, conviene entender que la electromiografía serviría para, sobre todo, valorar las diferencias existentes en el patrón motor que hayamos inducido. Difícilmente la electromiografía te puede ayudar a determinar si el manillar está más alto, más bajo, más arriba o más abajo, porque va a ser muy difícil que los sujetos respondan en una misma dirección y que esto sea suficientemente significativo. Me refiero fundamentalmente a que las modificaciones biomecánicas medidas antes de un estudio y, por ejemplo, después de la modificación de las medidas, es probable que necesiten un tiempo para adecuarse y esa modificación de patrón motor es la que haya que medir en determinado tiempo. Las adaptaciones instantáneas, que son puramente mecánicas o fundamentalmente mecánicas, puede ser que no sean significativas. Por lo tanto, esto nos da una pista acerca de cómo podría ser utilizado de manera más oportuna la electromiografía. Por otra parte, parece ser que la altura del sillín es uno de los parámetros que más fidedignamente respondería al patrón eléctrico, ¿no? En la medida que el sillín se va levantando, la actividad eléctrica baja. En la medida que la altura del sillín desciende, la actividad eléctrica es más intensa. Esto tiene que ver mucho con el grado de apertura ROM, sobre todo de la rodilla y de la cadera, ¿no? El músculo está preestirado, es muy probable que consiga actividades eléctricas mayores, y cuando el músculo de alguna manera va perdiendo capacidad de generar torque porque los ROMs se abren, en ese caso pues la actividad eléctrica descendería, ¿no? Nos puede dar de alguna manera una guía tipo para saber si la altura del sillín está siendo más o menos adecuada, ¿no? Dentro de los márgenes existentes en la literatura, en torno a los 150 grados de extensión de rodilla, junto a 10-15 grados de extensión de tobillo y con una extensión de cadera de aproximadamente 100 grados, en ese momento pues podríamos valorar si esa actividad eléctrica es lo suficientemente baja o no es lo suficientemente baja, que es lo que de alguna manera está Hull destacando en este momento. La cuarta conclusión es muy importante, sobre todo porque es un poco el núcleo gordiano de lo que la electromiografía nos puede llegar a resolver. El movimiento de la extensión de la pierna es mucho más complejo de lo que podría parecer aparentemente.
pese a que estemos motrizmente muy preparados para ello, el hecho de que músculos agonistas y antagonistas, como pueden ser, por ejemplo, el cuádriceps y la parte de los isquiotibiales, estén ejecutando una contracción de manera cuasi simultánea, luego veremos en los análisis que no es totalmente simultánea, pero evidentemente hay una parte en la que coinciden en el tiempo, hace que el ejercicio sea complejo, ¿no? Esto responde un poco a los estudios de principio del siglo acerca de la paradoja de Lombard, según la cual la utilización de músculos agonistas y antagonistas en articulaciones que sean de carácter biarticular, que en este momento estén moviendo o puedan mover dos palancas simultáneamente, hace que la coordinación del ejercicio sea compleja o bastante más compleja para el cerebro respecto a la dificultad que puede tener un ejercicio monoarticular, donde el control motor es muchísimo más sencillo. Esto es algo que nosotros llevábamos sospechando muchísimo tiempo, llevamos trabajando en ello muchísimo tiempo y, bueno, pues por decirlo de una manera más metafórica, la orquesta tiene que tocar, o todos los músicos de la orquesta tienen que tocar a la vez, pero cada uno tiene que tocar de acuerdo a una intensidad y a un tempo perfectamente coordinados. Cuando el director de orquesta, en este caso el cerebro, no manda las señales de manera ordenada, estas se ejecutan de una manera que no es la prevista, que no tiene una secuencia y un orden en cuanto al tiempo de contracción e intensidad de la misma, y esto nos lleva a un movimiento errático, un movimiento que tiene ruido motor, entendido el ruido motor como contracciones que no son necesarias, que se realizan precisamente por falta de control motor, por falta de activación de determinados músculos que son sustituidos por otros músculos, etc, etc, etc. Esto es un poco lo que la máquina ahora mismo nos refleja desde el punto de vista de mediciones, ¿no? Vemos gente que no es capaz de pedalear de una manera correcta porque no es capaz de organizar los músculos en el sentido y orden que, de alguna manera, la literatura ha destacado como la más necesaria, ¿no? Para nosotros este punto es capital y evidentemente exige de un conocimiento desde el punto de vista de la fisiología muscular relativamente elevado para entenderlo, pero un poco el resumen de la cuestión es esta. El electromiograma nos permite detectar las actividades musculares, hay que tener claro cuál es el patrón o cuál es el gol estándar en el cual los músculos, sobre todo los coactivadores, aquellos que trabajan en dos sentidos simultáneamente, tienen que trabajar, y todo lo que no sea ese patrón va a inducir problemas por exceso de utilización o defecto de utilización de algunos músculos. En el esquema de Haack del año 2009, vamos a ver varios de estos ejemplos, podéis comprobar en la columna de la derecha los músculos glúteo máximo, semimembranoso, bíceps femoral, vasto medial, recto femoral, vasto lateral, gastrocnemio, el sóleo y el tibial anterior, que de alguna manera conforman una orquesta en la cual los músculos entran en un momento dado de la pedalada y cesan en otro momento dado de la pedalada. Aquí tenemos cuando el pedal se encuentra en el punto muerto superior, punto muerto inferior, y bueno, se repite la escena. Vemos cómo en la fase ascendente, de acuerdo a este estudio, observamos que prácticamente los músculos son simplemente pues, un fuerte flexor de tobillo, como es el tibial anterior, y el recto femoral que actúa hasta este punto como flexor de la cadera para conseguir que el pie pase por encima de la biela. Y es en la fase descendente donde los músculos se organizan, y podríamos decir que en la fase descendente casi todos los extensores, ya sean de rodilla, cadera y tobillo, funcionan simultáneamente. Hay un momento, que es el momento de 90 grados, el momento cuando la biela se encuentra paralela al suelo, como vemos aquí, que prácticamente todos los músculos están trabajando a la vez. Es el momento de generación de máximo torque. Por una parte, porque la biela se encuentra desde el punto de vista mecánico en una forma tangencial a la cadena y por lo tanto es el máximo brazo de palanca que tiene para hacerlo, pero luego también de alguna manera porque todos estos músculos están trabajando a la vez, por lo tanto son capaces de generar ese torque. Si aquí, por la razón que fuera, estos músculos no podrían activarse por alguna razón, evidentemente no podríamos ejecutar toda la fuerza que ejecutamos aquí. Y sin embargo ya vemos que a partir de prácticamente los 135 grados ya hay algunos músculos, fundamentalmente los vastos, que dejan de trabajar, incluso el glúteo máximo deja de trabajar, y también podemos observar que no es en el punto cero donde empiezan a trabajar, por ejemplo, la parte de los extensores de cadera y de alguna manera flexores o coayudantes en la flexión de rodilla, como son semimembranoso y bíceps femoral. En resumen, los cuádriceps o la parte, los músculos que integran el cuádriceps se activan
prácticamente desde el momento cero o incluso un poco antes del punto muerto, se mantienen hasta después, pasados los 90 grados, y a partir de los 45 grados se activa la parte de los isquiotibiales y duran como mínimo hasta los 180 grados y en algunos casos incluso más allá de los 180 grados. Esto es lo que de alguna manera el estudio de Hack arroja. Creo que el gráfico es lo suficientemente claro y por lo tanto en nuestros electromiogramas lo que tenemos que encontrarnos es siempre una sincronía a la hora de decir primero se activa el cuádriceps y luego se altera el isquiotibial. Si por ejemplo una casualidad el cuádriceps empezaría a trabajar por alguna razón antes del tiempo previsto, pues esto constituiría una pequeña anomalía motora. Si el isquiotibial se alargaría en el tiempo, por ejemplo, también se consideraría una anomalía. Estos sean los dos fallos quizá clásicos que podamos ver. Una preactivación del cuádriceps que entraría como flexor de la cadera para poder elevar la biela, tirar del pedal hacia arriba, y los isquiotibiales que de alguna manera servirían prácticamente para lo mismo, seguir flexionando la rodilla cuando la fase ascendente del pedal en principio pues, no requiere de ese movimiento de acuerdo a los datos que cobran nuestro poder. Aquí podéis ver cómo 4 autores diferentes, Fisher, Gregor, Spires y Cavagna, cualquiera de los 4 es una autoridad incontestable, presentan datos que de alguna manera avalan, justifican o en cierta medida acotan perfectamente bien qué músculos tienen que trabajar y en qué momento. Evidentemente entre los 4 autores hay diferencias que en algunos casos pueden ser incluso interesantes entre los diferentes músculos, pero sí que queda bastante claro que en contra de lo que podría parecer o lo que podríamos interpretar, el orden de ejecución o de entrada de los músculos en la pedalada es siempre el mismo, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, y que de alguna manera siempre hay un punto, estas líneas blancas, en el cual prácticamente los músculos, fundamentalmente estos de los que estamos hablando, los grandes extensores de la pierna, prácticamente no hacen nada. Los músculos respiran. Esto, de alguna manera, pone en jaque lo que durante mucho tiempo se ha venido predicando, ¿no? La necesidad de ejecutar una pedalada que propulsaría el pedal a lo largo de los 360 grados, ¿no? La que ha sido bautizada como la pedalada redonda. Aunque el concepto sea prácticamente difuso y no todo el mundo lo expresa exactamente igual, sí que haría referencia a que el electromiograma, cuando menos algún músculo en todas las fases de la pedalada, estaría trabajando de una manera efectiva y sin embargo, pues prácticamente todos los autores reconocen que hay momentos en los cuales esto no sucede, ¿no? Con lo cual, parece ser que muchos ciclistas de muchos autores en muchas situaciones diversas parece que dan una pequeña tregua, un tiempo en el cual los músculos no están haciendo nada, hay momentos en los cuales los músculos no hacen nada, sobre todo de la pierna, en este caso que tracciona, porque es el pedal contrario que está en la fase descendente, ¿no? Por si alguien tiene dudas del tema. No conozco ningún estudio, no hemos conseguido ningún estudio en el cual se justifique que electromiográficamente esto puede ser mejor que lo que pueda ser el otro. De hecho, la carga eléctrica en el momento que estés utilizando aumentaría, con lo cual el gasto energético aumentaría también proporcionalmente. Y en el único estudio que podemos mencionar, que es el estudio de Thomas Korf, este aumento de la actividad viene relacionado con un aumento de la cantidad de vatios generados por las piernas, pero el resultado desde el punto de vista de economía del esfuerzo es que no sale rentable el hacerlo así. Con lo cual, hoy por hoy, y bueno, yo creo que de acuerdo a bastante gente consultada al respecto, no hay una evidencia clara de que tirar para arriba del pedal mejore la eficiencia del pedaleo. Los que consideren que es una hipótesis válida, pues todavía están a tiempo de poder demostrarlo. De una manera un poco más gráfica, un poco más visible, consta en el año 2010, hace un estudio que prácticamente pues, viene a expresar casi lo mismo, ¿no? La diferencia entre el automático y el pedal normal, en el cual sí que podemos observar que en el pedal automático existe la tendencia, la posibilidad de utilizar otros músculos para el recobro de la propia pedalada, cosa que en el pedal normal no sucede. Basándonos en el estudio comentado anterior, esto vendría muy bien para aquellos que todavía no ven claro que a partir de cierto momento la utilización, por ejemplo, vemos aquí el esquema amarillo, cuando opuesto al
a la utilización de los cuádriceps encontramos una utilización de los isquiotibiales, quiere decir que esta persona está traccionando del pedal hacia arriba. Bien es cierto que los isquiotibiales pueden venir trabajando desde mucho antes, porque aquí ha habido una extensión de rodilla, pero lo que queda claro es que cuando se quiere justificar que no se está tirando para arriba del pedal, los isquiotibiales prácticamente pierden toda su presencia. No quiere decir que no se vayan a activar, pero su activación es muchísimo, muchísimo menor. Y esto es algo que de alguna manera tenemos que prestar mucha atención, porque de acuerdo a nuestra experiencia, los ciclistas que tiran para arriba de los pedales son ciclistas que suelen tender a lesionarse con cierta frecuencia. No consideramos que hoy por hoy sea un movimiento y un gesto recomendable basado en nuestra propia experiencia y en los datos que vamos recogiendo, tanto desde el punto de vista mecánico, a través del torque, como a través del punto, en este caso de vista electromiográfico, que de alguna manera viene a ratificar aquello que creíamos cuando veíamos el torque. En el caso de Dorel, en unas gráficas que ya se empiezan a parecer mucho a lo que un electromiógrafo expresa, podéis ver los bastos, los cuádriceps. Aquí veis la parte correspondiente al cuádriceps también del recto femoral. Y luego, por otra parte, tendríamos bíceps femoral y semitendinoso, semimembranoso. Podéis ver que en el 0, prácticamente, en el punto 0, es cuando el cuádriceps hasta los 90, en sus 3 vertientes, realiza en este primer cuarto de la pedalada casi todo su trabajo, con pico máximo incluido, y que es a partir de los 90 grados en el semimembranoso y en el bíceps femoral cuando se registran los picos máximos. Cierto que el bíceps femoral lleva trabajando ya prácticamente desde el inicio de la extensión, al fin y al cabo pues es un extensor de cadera y por lo tanto si la cadera se está extendiendo desde el cero, lo lógico es que haya un músculo, en este caso el bíceps femoral, que esté trabajando, pero las intensidades eléctricas son bajas y en el momento del 90 es cuando estos picos son máximos. Por lo tanto, podemos concluir que entre el 0 y los 90 grados es cuando se ejecuta la mayor cantidad de energía eléctrica en la parte inicial de la pedalada y a partir de los 90 cuando se utilizan los isquiotibiales. Si alguien tiene duda de qué es lo que sucede en la fase ascendente, puede comprobar cómo del 180 al 0 el cuádriceps prácticamente solo trabaja en la parte final, la preparación, digamos, de la extensión de la rodilla a través del recto femoral, algo que se repite en casi todos los autores, y que en la fase ascendente el semimembranoso es el que estira la pedalada hasta el final, pero que prácticamente cuando ya se encuentra en la fase de recobro, el semimembranoso deja de utilizarse. Hay una parte claramente en la cual hay una depresión y en contra de lo que podría parecer, y vuelvo otra vez al tema de la pedalada redonda, que en la fase ascendente se debería de utilizar los flexores de rodilla para coayudar en la generación de torque, eso no sucede. Hay una depresión tanto en un músculo como en el otro. Punto que destacaremos más adelante será la distancia temporal existente entre el pico de utilización del cuádriceps, que son los 30 grados, y el pico de utilización de los isquiotibiales, que sería en torno a los 100-120 grados, ¿de acuerdo? Ahí está un poco una de las claves de la coordinación intermuscular dentro de la pedalada. Cuando llevamos bastantes minutos pedaleando, dado que los estudios pues, muchas veces realmente el tiempo de pedaleo real puede estar por encima de los 20-30 minutos incluso, bueno, pues si alguien cree que va a haber unos cambios muy importantes desde el punto de vista de la utilización de los músculos, hay una pequeña caída en la utilización, sobre todo a partir de cierto momento, pero esta caída no es una caída excesivamente significativa y por lo tanto, después de un calentamiento normal y después de una adecuación normal a la pedalada, prácticamente durante 30 minutos a una intensidad relativamente alta no va a haber cambios significativos en el MG. Una ligerísima tendencia a la bajada de la actividad, seguramente porque la temperatura y la sincronía y organización intermuscular mejore, pero en todo caso esta diferencia no sería lo suficientemente significativa desde el punto de vista estadístico. Por lo tanto, tenemos que esperar que a lo largo del estudio la actividad electromiográfica baje ligeramente, pero en todo caso nunca tiene que ser significativo. Si baja de manera significativa, algo que no es el propio ejercicio está interfiriendo en el estudio. Más de lo mismo, la diferente organización, en este caso de 3 pedaladas a nivel, al 10% de cuesta y al 20% de cuesta. Lo que dice la teoría
que las diferencias no son suficientemente significativas como para pensar que muscularmente el gesto se está desarrollando de manera netamente distinta cuando vas en el llano, cuando vas cuesta arriba, cuando vas muy cuesta arriba. En realidad, la posición del cuerpo en ese momento apenas tiene algunos cambios, ¿no? La utilización tanto de la parte, como hemos dicho, isquiotibial, sí, pues evidentemente la campana que se genera no es exactamente igual, es más prolongada cuanta más inclinación hay, pero no es muy significativo. Y la utilización, fundamentalmente, en este caso, de la señal de los bastos, prácticamente se mantiene igual, con pequeñas variaciones sobre el guión previsto, pero en todo caso no conviene pensar que inclinando al ciclista en diferentes posiciones vamos a obtener diferentes datos. Esto da la tranquilidad de saber que cuando tú mandas a un ciclista a pedalear de manera libre para hacer un registro de qué está, una monitorización de qué está realizando desde el punto de vista eléctrico cuando hace un recorrido, no hay por qué dar instrucciones de que no suba o de que suba mucho, de que suba poco, porque prácticamente haga lo que haga a la intensidad que lo haga, va a registrar un patrón eléctrico proporcional a la intensidad, pero independientemente de la inclinación del recorrido. Yo creo que eso es importante subrayarlo para que no haya que dar indicaciones sobre qué tipo de ciclismo hay que hacer. Independientemente del nivel, el patrón muscular se va a comportar de manera similar. Aquí unos datos ya tratados que pueden ayudarnos desde el punto de vista de diferenciación entre cuádriceps y isquiotibiales en diferentes, por ejemplo, posiciones del manillar. Sí que encontramos algunas pequeñas diferencias. Vemos que la utilización de los cuádriceps siempre, en toda situación, es muy superior a la utilización de los isquiotibiales. Los cuádriceps son los grandes propulsores de la pedalada y por lo tanto registran más actividad muscular. Es cierto que lo hacen porque la cantidad proporcional de músculo es mayor. Es una adaptación de alguna manera natural. Tenemos los cuádriceps más desarrollados prácticamente todos los casos que los isquiotibiales porque esos cuádriceps realizan una labor extensiva de la rodilla muy poderosa, son antigravitacionales y por lo tanto están muy hipertrofiados y siempre han más actividad eléctrica. Es un poco complicado pensar que hay alguna razón que invite a que los isquiotibiales desarrollen más actividad eléctrica que los cuádriceps porque la naturaleza de alguna manera no les ha dotado de ese privilegio. No encontramos diferencias muy significativas entre las diferentes posturas en la relación, al menos existente, entre cuádriceps y hamstrings, pero habría que irse a diferencias muy individuales. Parece ser que, por ejemplo, cuando van en los aerobars, tanto a intensidad submáxima como máxima, esto es una posición de triatleta, de contrarreloj, la utilización de los cuádriceps es muy elevada, muy elevada, cosa que podría de alguna manera sorprender, pero seguramente es solo porque el baricentro está muchísimo más echado encima de los pedales, por ejemplo, que en una posición normal. De hecho, si nos vamos a las manetas de freno o si nos vamos a la posición baja, prácticamente tanto a nivel submaximal como maximal nos encontramos intensidades inferiores a las que hemos visto, razonablemente inferiores, tanto en submaximal como en maximal, pero proporcionales. Quiere decir esto que el gran cambio realmente quizá no sea tanto el movimiento que puede existir entre las manetas y los drops, que puede ser de 2 centímetros de baricentrarse hacia adelante, ¿no? Cuando hablamos de meterse en el aerobar, normalmente la diferencia respecto a estas dos referencias, es echarse 17 centímetros hacia adelante, que es un poco la longitud de la biela. Entonces, sí que hay un cambio significativo, podríamos hablar de casi un aumento del 50% en uno respecto a lo que podría ser el otro, ¿no? Yo creo que esto es importante destacarlo para, de alguna manera, tratar la posición de triatlón de una manera muy diferente a la que puede ser tratada la referencia de carretera. En el triatlón es probable que nos encontremos con un trabajo de cuádriceps muy aumentado de manera natural respecto a lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en una posición de carretera normal. En los hamstrings o isquiotibiales podríamos de alguna manera hablar casi de una estabilidad, ¿no? Los valores submaximales son bajos, pero es que los valores maximales incluso tampoco son excesivamente altos. Quiere decir esto que no habría una utilización intensiva en ningún caso y mucho menos superior a la de los cuádriceps en el caso de los hamstrings.
Tenemos un gráfico que combina tanto el momento en el cual la biela está trabajando con el grado de utilización y el punto de utilización de los músculos. Bueno, nada que no hayamos comentado hasta la fecha, quizá la introducción de algún pequeño músculo nuevo, se ve claramente como los bastos laterales comienzan a trabajar, como ya ha quedado claro, antes de los 0 grados de la biela, que tienen su momento de máxima eclosión seguramente en este primer cuarto, desde 0 hasta los 30, 40 grados quizá, y que a partir de aquí se mantienen para ir descendiendo progresivamente. Ya de hecho, a 90 grados la biela, todos los autores coinciden en que hay un importante decremento de la participación de estos músculos. Sin embargo, el rojo y el azul, que son los isquiotibiales más poderosos, semitendinoso y el bíceps, vemos que en la parte inicial tienen una progresiva aparición de esa señal eléctrica, pero que sobre todo cuando la biela se encuentra en este punto es cuando realmente están haciendo una utilización muy grande. De las conclusiones obtenidas respecto a las diferentes medidas obtenidas por diferentes autores en diferentes ciclistas, sí que creemos que podemos llegar a la conclusión de que hay formas bien diferentes de organizar la orquesta, que sí, todas más o menos responden a un patrón más o menos general, pero que quizá haya pocas constantes a la hora de establecer qué es bueno y qué es malo. Es muy probable que no haya una única pedalada perfecta, sino una serie de condiciones que distinguen lo bueno de lo malo y luego labor de optimización al respecto. Habría que escoger sujetos francamente brillantes y con una eficiencia mecánica y fisiológica contrastada como para poder establecer lo que sería el gol estándar. Y luego ver capaz también si luego la arquitectura muscular y la arquitectura de las propias articulaciones es capaz de ejecutar ese movimiento, ¿no? Porque claro, si el esqueleto de ese sujeto está preparado para hacer ese tipo de palancas y esa actividad eléctrica, pero el mío no, inútil que yo intente de alguna manera remedar, copiar o imitar esa organización muscular porque quizá arquitectónicamente no sea capaz de hacerlo, ¿no? Ahí están pues, los ángulos de penación de los músculos, por ejemplo, que determinan la cantidad de fuerza que voy a poder realizar y que no son modificables. Entonces, si un sujeto ha sido naturalmente seleccionado porque sus ángulos de penación son mejores que los míos y puede hacer algo y yo no puedo modificar los ángulos de penación, es muy probable que jamás pueda imitar ni siquiera su patrón mecánico. Pero bueno, nos vamos a fijar sobre todo en lo que parece ser que todo el mundo hace y que todos los autores destacan como aspectos constantes, que es lo que creo que tenemos que garantizar que todo el mundo al menos aprueba el examen, ¿no? Luego sacar nota en el examen de cuán bien pedaleó, creo que requiere de mayor investigación y de mayor conocimiento que el que tenemos ahora mismo. En el estudio de Lee del 98 se puede observar también lo que hemos visto, ¿no? Una utilización desde el punto de vista de los tiempos que en cierta medida nos hablan de, en esta primera mitad de la pedalada, en esta primera fase descendente, estos 1, 2, 3 sextos iniciales, una presencia del basto lateral en los 2 primeros tercios, los 2 segundo y tercer tercio de alguna manera también habría una importante frecuencia, pero bueno, sobre todo el recto femoral que, insisto, vuelve a aparecer como el músculo predominante en el paso del punto muerto superior y el acompañamiento de los bastos laterales está prácticamente los 90 grados, 90 o 100 que empezarían a desaparecer para ser sustituidos por el bíceps femoral. Yo creo que esto es una de las claves importantes, la organización entre el traslado, si me permitís decirlo así, de la fuerza desde el extensor de rodilla hasta de alguna manera el extensor de cadera, ¿no? Esa traslación del momento de fuerza, desactivación de la rodilla para activación del extensor de cadera, creo que es clave dentro de un movimiento organizado de la pedalada y creo que ahora somos capaces de medirlo a través de la electromiografía. Para tener una serie de valores de referencia, para saber qué es mucho y qué es poco, ¿no? Tener unas unidades de medida, el estudio de Constant del 2010 nos viene muy bien, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que podemos esperar cuando hablamos de la contracción en un momento dado máxima, tanto en un pedal de plataforma o lo que podríamos asimilar con un pedaleo más o menos a pistón normal bien hecho y un pedal automático, ¿no? Evidentemente el pedal automático te permite realizar más actividad eléctrica. Yo,
cualquiera que haya andado en bicicleta es consciente de que con el pedal automático puedes hacer cosas que con el pedal de plataforma normal no puedes hacer. El problema viene cuando creo que se extralimitan las posibilidades del pedal automático y se utiliza para cosas que no son. Entonces, en este caso, vemos que tanto en la pierna derecha como en la izquierda, con el pedal no automático, con el de plataforma, el extensor de cadera puede hacer unas intensidades muy elevadas respecto a lo que puede ser el cuádriceps, ¿no? La diferencia aproximadamente pues podríamos establecerla en torno a un 10%, tanto aquí, en cuanto al número de milivoltios máximos y mínimos. Sin embargo, es muy curioso que cuando ponemos los pedales automáticos, los extensores de cadera, haciendo todo lo que un ciclista podría llegar a hacer, superan en intensidad a los cuádriceps, cosa que resulta muy sorprendente porque la cantidad de músculo, que es de alguna manera proporcional a la cantidad de actividad eléctrica que puedes desarrollar, no es superior. Por lo tanto, generan un punto de apoyo poderosísimo que, de acuerdo a nuestra experiencia, insisto, resulta francamente poco adecuado porque muchas de las lesiones que se producen en el ciclismo tienen que ver más con recobros de pedaleo incorrectos y situaciones en las cuales los ciclistas recuperan el pedal de manera no excesivamente salubre sin prestar atención necesaria a la fase extensiva, ¿no? Nosotros que creo que tenemos una experiencia muy importante en mediciones de torque, de pedaleo, que podemos muchos datos en este sentido a la hora de qué es pedalear bien y qué no es pedalear tan bien. Parece que en este caso la electromiografía de alguna manera, este estudio descriptivo nos dice hasta qué punto eres capaz de llegar. Bueno, pues entender que 500 milivoltios es una unidad francamente alta, de una contracción muscular muy elevada. Puedes ver aquí incluso la media existente entre los dos, con una desviación estándar relativamente alta, y que veáis que los valores básicos están pues, prácticamente al 10% de lo que serían los valores de estos propios músculos cuando están haciendo la máxima tensión. En todo caso, creo que es muy interesante el debate de cómo se debería pedalear con automáticos como si fueran plataformas y cómo se pedala con pedales automáticos cuando de alguna manera se intenta hacer toda la fuerza posible, ¿no? Te permite una utilización de los extensores de cadera que quizá sea peligrosa. Si vemos que los isquiotibiales están haciendo puntos de presión de igual nivel o potencial respecto a lo que pueden ser los cuádriceps, yo creo que esa situación no es una situación que pueda ser recomendable de acuerdo a nuestra experiencia. Por tener unos patrones de saber exactamente en qué punto cada músculo está haciendo dentro de su rango de acción, que es lo que aparece en la tercera columna, el punto máximo de presión, un estudio clasiquísimo de Ryan y Gregor del 92, vemos claramente que en torno a 30 grados, en ese, vamos a decir, primer tercio de la fase descendente del pedaleo, podemos encontrar el punto de actuación máxima del cuádriceps y que luego tenemos los isquiotibiales y el femoral que están entre el 100 y el 110. Dicho de una manera quizá poco científica, pero creo que muy didáctica, la primera parte del pedaleo, lo que va desde los 0 hasta los 90 grados, es labor fundamentalmente del cuádriceps. No quiere decir que los isquiotibiales no estén trabajando, pero vamos a decir que están tocando en segunda fila, por decirlo. Y sin embargo, a partir de los 90 grados se cambia precisamente la historia, siendo los isquiotibiales los que recogen de alguna manera lo que es el agonismo, si se puede decir así, que han cedido los extensores. Esto no tiene que ver o no es coherente con una extensión de pierna relativamente normal. Me explico. Si compararíamos lo que es una extensión de piernas desde el punto de vista de levantar una masa, una sentadilla, por ejemplo, este patrón no se iba a comportar de la misma manera. Sin embargo, en una pedalada sí. El único elemento cambiante de esto es la dirección de la biela. En los dos casos es descendente, en el primer cuarto y en el segundo cuarto la dirección de la biela es descendente hasta los 180 grados. Sin embargo, la dirección de atrás adelante o de adelante a atrás es lo que cambia de alguna manera la sistemática. Esto es francamente interesante. El
poder comparar lo uno con lo otro y hasta qué punto pedalear es necesario para optimizar el gesto del propio pedaleo y hasta qué punto es específico o inespecífico una extensión de rodillas, donde sí, trabajan todos los músculos, pero el régimen de trabajo o de alguna manera el régimen de interactuación de los músculos quizá no sea exactamente la misma sincronía que en el pedaleo, por el fenómeno que he comentado, que la extensión es descendente, pero con dirección de atrás hacia adelante y a veces de adelante a atrás. Esta razón, y no otra, es la que hace que el baricentro se deba de poner por encima del eje de pedalear. ¿Por qué? Porque cuando el baricentro está más adelantado, la primera parte del pedaleo prácticamente se inutiliza. No puedes hacer esa utilización. Seguramente hay un desplazamiento hacia la derecha del electromiograma desde el punto de vista de señal eléctrica. Es posible que en este módulo de introducción no sea necesario ahondar sobre este fenómeno y quizá más adelante podamos arrojar información más precisa acerca de ello y corroborar lo que de alguna manera veníamos teorizando desde un punto de vista cinético, que no fisiológico, acerca de la utilización del baricentro como organizador de los músculos o de la capacidad que tengas de ejercer fuerza sobre los pedales, de los músculos en definitiva. Por lo tanto, para hacer unos diagnósticos iniciales de acuerdo a lo que parece ser constante en la bibliografía, cuando hay una alta intensidad de pedaleo, cabe esperar una diferencia entre los cuádriceps y los hamstrings de en torno a un 10 y un 15%. Los cuádriceps harían un 10 o un 15% más de fuerza que los hamstrings. Siempre hablo a alta intensidad. Es probable que a baja intensidad esta diferencia sea mayor. No encontramos la necesidad de que los isquiotibiales hagan más fuerza que los cuádriceps en ninguna situación. De hecho, la bibliografía no lo recoge más que cuando realmente se va a medir si son capaces o no son capaces de hacer la misma fuerza en uno y en otro. Segunda cuestión. La señal que recogemos, la curva de actividad eléctrica en el tiempo, tiene un carácter muy piramidal o, en algunos casos, de fase alta. Piramidal quiere decir que sube, se mantiene durante cierto tiempo arriba y baja. O fase alta sería que se activa, se mantiene activado durante cierto tiempo y cae. No parece ser que a lo largo del pedaleo haya presencias repentinas o ausencias repentinas de los músculos, sino que de alguna manera entran de una manera progresiva, se mantienen durante X tiempo y desaparecen. Ese carácter piramidal. Todo lo que no sería una pirámide perfectamente bien definida y marcada, yo creo que escapa un poco a lo que se ha registrado hasta la fecha. Balance derecha-izquierda. Bueno, la electromiografía de alguna manera puede ser un segundo tester sobre la simetría. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos que en una evaluación mecánica la fuerza ejercida por la izquierda y por la derecha, el torque en este caso, es exactamente igual, pero no se puede afirmar con contundencia que las dos piernas estén haciendo la misma fuerza. Están haciendo la misma fuerza mecánica, pero no sabemos si los músculos están contracturando de alguna manera, realizando las contracciones de manera ordenada o una está trabajando más que la otra para hacer la misma fuerza mecánica. Entonces, evaluaríamos la pedalada desde el punto de vista de simetría en dos sentidos. Por una parte, la parte mecánica, cuánta fuerza transmite a la rueda. La bicicleta va más rápido con un pedal que con la otra. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda, ¿está el organismo realizando el mismo esfuerzo mecánico con la derecha y con la izquierda para generar una misma fuerza mecánica? El caso contrario, el hecho de que se realice la misma fuerza mecánica derecha-izquierda y una pierna baje más que la otra, no digo que sea imposible, pero es ligeramente más complicado, o al menos nosotros no lo hemos encontrado de manera tan frecuente. Pero, evidentemente, está claro que la electromiografía complementa de manera cuasi perfecta el análisis del torque a la hora de poder establecer cuáles son y cuáles no son las características que la simetría ha de tener, o si esa simetría tiene un origen más fisiológico o tiene un origen más cinemático, ¿no? Creo que es un campo apasionante en el cual se pueden llegar a muchísimas conclusiones y que seguramente llegaremos a informaciones más precisas, pero de momento tenemos una herramienta para medir que nos permite precisamente hacer ese screening de manera muchísimo más precisa, porque hasta ahora en realidad nosotros lo que estábamos diciendo es que había una correspondencia entre lo mecánico y lo fisiológico, y eso pues ya desde las primeras mediciones que hicimos con el electromiógrafo nos dimos cuenta de que no siempre era así. El baricentro recupera una importantísima faceta
como ya hemos visto, el hecho de que el cuerpo y la dirección de los pedales sea una o sea otra altera notablemente la disposición del electromiograma. En este caso, tenemos que tener claro que pequeñas alteraciones en el baricentro, como pueden ser pequeñas modificaciones mecánicas, que lo hemos visto en uno de los estudios al principio, puede ser que no ejecuten instantáneamente modificaciones desde el punto de vista eléctrico, pero el baricentro es un gran termómetro general de la posición del cuerpo. Y ya hemos visto, como en el caso del estudio de Candotti, si adelantamos, por ejemplo, 17 centímetros de baricentro hacia adelante, como es el caso de los triatletas, 17 por antonomasia, porque es lo que mide la biela, podemos encontrar notables diferencias en la utilización de los cuádriceps, como el gran responsable de la pedalada. Por lo tanto, el baricentro creemos que más vigente que nunca a la hora de establecer dónde está y qué es lo que tengo que hacer con él para aumentar o disminuir determinado tipo de activaciones musculares. Como recomendación final a la hora de leer las curvas, en una misma pierna estimamos que el pico realizado por los cuádriceps respecto al pico realizado por los isquiotibiales en una misma pierna tiene que estar realizado a los 30 grados o los 110. Hay unos 80 o 90 grados de retardo, de delay entre la utilización de un músculo y el otro. Así, en el electromiograma que nosotros leemos, la activación del cuádriceps por un lado y la activación de los isquiotibiales por el otro, vamos a encontrar los 90 grados. Esos 90 grados en realidad es una fracción de tiempo y es una fracción en la cual podemos, hemos puesto en el ejemplo de la presentación, podéis ver aquí, a 90 de cadencia debería haber 375 milésimas de diferencia entre un pico y el otro. Eso se puede medir en el software, la diferencia es entre un pico y el otro. ¿Qué quiere decir que ese pico es mayor? Pues que o uno ha entrado antes, en este caso del cuádriceps, o los isquiotibiales han entrado demasiado tarde. ¿Qué quiere decir que los picos están demasiado cerca? Que quizá la secuencia o la ordenación de los músculos no es correcta. Por lo tanto, aunque sean recomendaciones muy generales, entender que tiene que haber una diferencia y un tiempo que puede ser medido a través de los grados o puede ser medido a través del tiempo en función de la cadencia para determinar si ese músculo está trabajando, por una parte, en el rango que le corresponde. Hemos visto varios ejemplos de dónde los músculos tienen y no tienen que trabajar, y si está trabajando en su máxima expresión en el punto también que corresponde. Entonces, creo que esto puede ser una magnífica información para establecer que queremos encontrarnos picos de cuádriceps a los 30 grados, queremos encontrarnos picos de isquiotibiales en torno a los 110, 120 grados, que en el resto de la pedalada pueda haber la labor de incremento y decremento de estas tensiones eléctricas para llegar hasta estos picos, pero que no pueden irse más allá de los rangos que los autores expresan acerca de dónde tiene que empezar a trabajar este músculo. Nosotros, pues bueno, hemos hecho pedaladas de alguna manera en las cuales, haciéndolo contrasentido, contra natura o pedaleando de una manera en la cual no resulta, al menos para nosotros, natural pedalear, la actividad eléctrica se registra prácticamente a lo largo de toda la pedalada y estamos seguros, porque lo hemos visto, que hay sujetos que están utilizando los músculos donde no corresponde. Hemos intentado dar unas directrices de lo que en líneas generales la gente dice que debe ser un movimiento ordenado de la pedalada, y lo dice la ciencia, no un autor en concreto, porque prácticamente todos coinciden en que la mayoría de la gente reproduce un patrón normal, que encima tiene bastante relación con el punto de apoyo físico, desde el punto de apoyo que es el cuerpo en este caso, hasta la resolución del movimiento descendente del pedal, ¿no? Bueno, esperamos en todo caso que haya sido de vuestro interés, que os sirva de introducción al mundo de la electromiografía, ahora que pues, gracias a los equipos existentes podemos medir la electromiografía de una manera muy cómoda, muy fácil y sobre todo de una manera muy económica, y que de alguna manera pues bueno, establezcamos líneas de comunicación. Creo que comunicarse con nosotros es francamente sencillo, para que en un momento dado, dentro de muy poco tiempo, haya muchísima más información disponible sobre la electromiografía y que podamos arrojar datos más concluyentes o alguna conclusión que sea de mayor valor, aunque, insisto, creo que es un buen comienzo para quien disponga ya de esta herramienta para medir la electromiografía y sepa a dónde buscar y sepa detectar los errores que no vienen coordinados con la información que hemos
hemos de alguna manera republicado o hecha pública en este webinar. Pues sin más me despido, muchísimas gracias por vuestra atención y esperando vuestras preguntas.